Apreciados hermanos, estamos contentos otra vez porque estamos estudiando la Biblia. Ahora nos toca estudiar el libro de Efesios y es un libro que va a colmar nuestros corazones de vida espiritual. Mis hermanos, compartan. Nuestra misión, nuestro propósito es predicar el Evangelio a la mayor cantidad de personas y por eso, mis hermanos, compartan. Y luego, si ustedes quieren una copia de esta presentación, eso es fácil. Lo único que tienen que hacer es ir al internet, poner escuelasabática2000.org y pueden obtener su copia completamente gratuita. Hoy día, la primera lección de Efesios titula Pablo y los Efesios. Y para estudiar vamos a orar, mis hermanos. Gracias te damos, querido Dios, porque otra vez nos das la oportunidad de estudiar otro libro de la Biblia. Esta vez es el libro de Efesios, Señor. Un libro corto, pero que nos va a llenar de vida espiritual. Ayúdanos a comprenderlo, Señor. Ayúdanos a hacer decisiones importantes para nuestra vida. Y también ayúdanos en todas nuestras necesidades, tanto físicas, mentales como espirituales. Y sobre todo, Señor, te rogamos por nuestros hijos. Cuídales, Señor, y acompáñales por donde quiera que vayan. En el nombre de Jesús te rogamos todo. Amén. Pablo y los Efesios. El versículo de memoria está en Efesios 1, 9 y 10. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo tiene que ver con Cristo, en Cristo, con Cristo. Y vamos a ver eso durante todo este estudio del libro de Efesios. Pero primero vamos a empezar con el libro de Hechos 18, 18 y 19. La primera vez que el apóstol Pablo visita a Éfeso. Miren lo que dice. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Estamos en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo y ellos estaban en Corinto, y de Corinto van y él llega a Éfeso, y en Éfeso el apóstol Pablo en su primer viaje misionero impresionó a los hermanos. Y miren qué es lo que sucedió. Hechos 18, 20 y 21, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, si es la voluntad de Dios. El detalle es que la vida debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Si Él desea, voy a hacer eso. Si Él desea, voy a hacer eso. Y Él se fue. Pero miren lo que dice Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso.
Entonces estamos en el tercer viaje misionero, y en el tercer viaje misionero Pablo está en esta región de Antioquía, Iconio, Listra, está en esa región y de ahí se traslada a Éfeso, mientras otros apóstoles como Apolos estaban en Corinto. El mensaje se estaba predicando, y la impresión que tuvieron de Pablo en Éfeso fue especial. Fue tan especial que impresionó a las personas de Éfeso, y ellos también querían imitarle. Miren lo que dice Hechos 19:13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Querían imitar a Pablo, querían imitar la predicación de este apóstol, pero les fue mal, les fue mal. Y como les fue mal, entonces, ¿qué sucedió? Hechos 19:17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Querían adueñarse de la predicación de Pablo, querían imitar a Pablo, pero exteriormente les fue mal. Pero a pesar de que les fue mal, el evangelio fue creciendo por la influencia de Pablo, por la influencia de Pablo. Miren lo que dice Hechos 19:18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. La predicación del apóstol transformó vidas, tuvo un efecto especial en las vidas de aquellos que creían de todo corazón, pero también el efecto fue con aquellos que no creían sinceramente, que tomaban la predicación del apóstol como algo para obtener ganancias, para obtener algo más. Entonces, en primer lugar, el efecto de Pablo, el evangelista, en Éfeso fue notable. Y no solamente en Éfeso, sino fue más allá. Miren lo que dice Hechos 19:23 y 24. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. O sea, vivían de esas imágenes, de esas réplicas que se hacían de la diosa Diana. Y ellos se quejaron. Miren lo que continúa, Hechos 19:26. Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, no son dioses, y eso nos está afectando económicamente. Y no solamente eso, sino Hechos 19:27 y 28 replica, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera
todo Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Muchas personas estaban en contra de la predicación del apóstol Pablo porque afectaba sus negocios, afectaba sus ganancias. Pero Pablo predicaba. ¿Por qué predicaba Pablo? Porque miren lo que dice Hechos 20, 24 y 25. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Tengo un ministerio que cumplir y lo voy a cumplir con gozo, no importa qué, pero voy a predicar el Evangelio. Esa era su motivación. Dios me ha dado un ministerio y tengo que hacerlo con gozo. Miren lo que sigue diciendo: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Voy a predicar el Evangelio, no importa qué me suceda, porque es mi ministerio. Y porque predica el Evangelio, Pablo puede decir algo a las personas que es importante para sus vidas. Miren lo que dice Hechos 20, 26 y 27. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Yo estoy libre de la sangre de ustedes. Miren lo que dice esta versión, que nos aclara qué es lo que les dijo. Miren lo que dice: declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre de la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Entonces, algunas cosas importantes. Les he predicado el Evangelio, les dice a Éfeso, y tienen que hacer decisiones. Tienen que hacer decisiones importantes. ¿Por qué? La segunda parte: si se pierden, no es mi culpa. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa. Si se pierden, no va a ser mi culpa, porque les he predicado el Evangelio. Ya saben qué hacer. Ya saben qué es lo que tienen que hacer, así que hagan su decisión para vida eterna o para perdición. Para vida eterna, confíen en Dios, acérquense a Dios. Pero no solamente les dice eso, miren lo que continúa, Hechos 20, 28 y 23. Por tanto, mirad por vosotros. Por tanto, si hacen una buena decisión, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Si ustedes hacen una buena decisión de pertenecer a Jesús, entonces, ¿qué tienen que hacer? Cuídense ustedes y cuiden a la iglesia, cuiden todo el rebaño. ¿Y por qué les dice cuídense ustedes y cuiden a todo el rebaño? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren lo que sigue. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño.
porque yo sé que vendrán a la iglesia lobos rapaces y harán que muchos sean engañados. Entonces vendrán falsos maestros, predicarán falsas cosas dentro de la iglesia. Cuidado que vengan esos falsos maestros. Y es lo mismo que se nos dice a nosotros: cuidado que escuchemos a los falsos maestros, a aquellos que quieren engañar con la palabra de Dios. Cuidado. Cuídense, por eso les dice, cuídense y cuiden a la iglesia de estos engañadores, de estos falsos maestros. Pero hay otra cosa más por la que debemos cuidarnos. Miren lo que dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No solamente van a venir falsos maestros, sino que el de la misma iglesia, personas de su grupo, personas de su iglesia, van a engañar, van a hacer falsas predicaciones. Cuídense. Cuídense y cuiden a la iglesia de estas dos cosas. Van a venir de afuera engañadores, y de dentro de la iglesia van a venir también grupos que van a engañar diciendo: tengo nueva luz, hay nuevas cosas que estamos aprendiendo. Cuídense de eso y cuiden a la iglesia. ¿Y cuál es la mejor forma de cuidarnos? ¿Cuál es? Miren lo que dice Hechos 20:31, el versículo que sigue: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Por tanto, ¿qué cosa? Velad y orad para que no entréis en tentación, dijo Jesucristo. Velen y oren, estén cerca de Dios continuamente. Entonces hay que velar, velen, tengan su comunión diaria con Dios, cuídense, ese es el mensaje. Entonces hay preocupación en Pablo por Éfeso. Y porque hay mucha preocupación de Pablo por la iglesia de Éfeso y por cada uno de nosotros, él declara algo que es parte de su tema principal. Miren lo que dice Efesios 4:1-4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Estoy preocupado, y como estoy preocupado, mi recomendación es que vivan como dignos de la vocación que fuisteis llamados. Vivan como cristianos, vivan como seguidores de Cristo, porque Cristo les ha llamado. Ese es mi consejo, dice Pablo. Vivan de esa manera, por favor. ¿Y cómo es vivir tomados de la mano de Cristo, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor? Tengan esas cualidades, por favor. Así van a cuidarse ustedes y van a cuidar a la iglesia. Más, mantengan la unidad de la iglesia, mantengan esa unidad en amor. Cuidado que vengan a engañarles, cuidado que salgan de la iglesia personas que engañen. Cuídense,
velen, estén cerca de Cristo y mantengan la unidad en amor. Y todo esto Él va a desglosar en su libro, en el libro de Efesios. Y el libro de Efesios tiene unas características importantes. En primer lugar, hay un saludo inicial en Efesios 1, 1 y 2. Luego hay bendiciones introductorias en Efesios 1, 3 al 14. Luego de las bendiciones hay una oración especial para que los creyentes reciban sabiduría en Cristo. Ora el apóstol Pablo para que tengamos sabiduría en Cristo. Sabiduría por tres cosas principales. Miren lo que va a venir. Una vez muertos espiritualmente, ahora exaltados con Cristo, para entender el proceso de la vida cristiana. Han muerto en Cristo y ahora viven para Dios. Otra cosa que es importante que comprendamos con sabiduría: Cristo crea la iglesia compuesta de judíos y gentiles. Cristo tiene su iglesia de diferentes personas. No hay que hacer acepción de personas. Todos son bienvenidos a la iglesia. Otra cosa por la que él ora es Pablo como predicador de Cristo a los gentiles. Pablo como para predicar a todo el mundo, no solamente a los judíos. El evangelio tiene que ser para todo el mundo. Y Pablo ora para que los judíos no tengan celos, comprendan, tengan sabiduría de que el evangelio tiene que ir a todos. Esa es la oración del apóstol Pablo. Y luego de pedir sabiduría para estas tres cosas importantes, en el libro el apóstol Pablo hace otra oración especial. Pablo ora para que los creyentes experimenten el amor de Cristo. Efesios 3, 14 al 21. Pablo ahora se enfoca en cómo debe ser la vida cristiana. Y él ora para que el pueblo de Éfeso y para que nosotros también reflejemos la vida cristiana. ¿Cómo debemos reflejar la vida cristiana? En primer lugar, conserven la unidad de la iglesia inspirado por el Espíritu Santo. Efesios 4, 1 al 16. En primer lugar, conserven la unidad, porque si están unidos, todos van a ver que son cristianos, que reflejan el amor de Cristo. Mantengan la unidad. ¿Qué más? ¿Qué más? Anden en vida nueva y fomenten la unidad. Efesios 4, 17 al 32. Anden en vida nueva. Algo más. Anden en amor, luz y sabiduría. Efesios 5, 1 al 20. Luego viene: practiquen una vida moldeada por Cristo en el hogar cristiano. Efesios 5, 21 hasta el 6, 9. Entonces Pablo en su libro va a mostrar cómo debemos vivir nuestra vida cristiana, especialmente en el hogar. Luego él va a hablar de manténganse unidos. La iglesia es como el ejército de Dios. Efesios 6, 10 al 20. Y el apóstol Pablo escribe todos estos puntos en todo su libro, y poco a poco vamos a ir desglosando durante este trimestre. Finaliza con saludos finales, Efesios 6, 21 al 24. Es un libro corto y hay que leerlo, hay que escucharlo. El folleto dice: hay que escuchar la carta a los Efesios. Tiene cosas importantes para la vida cristiana. ¿Quién escribió? ¿Quién escribió este libro? Sin duda alguna fue Pablo. Efesios 1, 1 y 2 dice:
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él se atribuye el haber escrito este libro. En casi la mitad del libro también dice lo siguiente, Efesios 3:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero en Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Entonces Pablo escribió este libro aproximadamente el año 62 después de Cristo, cuando él estaba en una prisión en Roma, y él tiene un pedido especial. Miren lo que dice en Efesios 6, 18 al 20. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Él pide de una manera especial, oren por todos los santos con perseverancia y súplica, no solamente por los santos. Él dice, oren por quién, y por mí. Oren por todos y especialmente por mí. ¿Por qué él pide esa oración? ¿Por qué por mí? A fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Oren por todos los hermanos, especialmente por mí, porque necesito sabiduría para predicar de la mejor forma posible, para que los hermanos, para que los que escuchen entiendan perfectamente lo que Dios desea que conozcan. Y no solamente para eso, sino para que yo hable con denuedo, hable con entusiasmo, hable con la urgencia que tiene este mensaje. Oren por mí, por favor, para que predique bien. Eso es lo que pide el apóstol Pablo, y nosotros tenemos que hacer la misma oración. Tenemos que pedir que la iglesia ore por cada uno de nosotros para que prediquemos el Evangelio de alguna forma. Tenemos que predicar el Evangelio de Dios. Y Pablo continúa, y miren lo que dice en Efesios 3:13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, no desmayen, sigan adelante. Entonces Pablo escribe la carta por amor. Y él desea que su pueblo, el pueblo de Éfeso, la iglesia, conozca algunas cosas importantes de la vida cristiana. Por ejemplo, Efesios 1, 9, 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La venida de Cristo ha sido planeada por Dios porque nos ama, y en el momento importante Él ha venido. Otra cosa que Pablo quiere recalcar está en Efesios 2, 13 y 14. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cristo es la clave de la salvación, porque en otros tiempos estábamos separados, estábamos en pecado y el pecado nos separa de Dios.
Cristo ha venido para unirnos con nuestro Dios, y no solamente para unirnos con nuestro Dios, sino también unir a los pueblos, a los hermanos, a las iglesias, unir a todas las personas. Esa es una cosa importante para el apóstol Pablo. Otra cosa importante está en Efesios 3, 10 al 12, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El apóstol ama a su iglesia y quiere que la iglesia esté unida, y no solamente unida, sino que ella dice que es la encargada de predicar el evangelio, es la encargada de dar a conocer las buenas nuevas de salvación, y para eso él da algunos ejemplos de la iglesia. La iglesia es como un cuerpo, y ese cuerpo, para estar bien saludable, tiene que estar bien cuidado, bien unido. También dice que la iglesia es como un edificio, como un templo, y ese edificio, si no tiene buen fundamento, puede caer. Otra forma que presenta la iglesia es la iglesia como esposa. La iglesia como esposa tiene que ser fiel a su esposo, fiel a Cristo, fiel a su Salvador. Y finalmente él presenta la iglesia como ejército. La iglesia tiene que caminar unida hacia un objetivo, hacia una meta final. Y esa iglesia, representada de diversas formas, tiene que predicar el evangelio conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Oh, mis queridos hermanos, la única seguridad para el ser humano es Jesucristo. Y el apóstol Pablo nos pide a cada uno de nosotros que nosotros estemos unidos a Jesucristo. No solamente nosotros, sino toda la iglesia. Él ruega que la iglesia sea un todo, que otras personas miren a la iglesia unida como un testimonio del amor de Jesucristo. Oh, mis queridos hermanos, ojalá que nosotros podamos consagrarnos a nuestro Dios, unirnos a nuestro Dios y estar unidos en nuestra iglesia. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide, mis hermanos.